Muy buenos días, estimados docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muy buenos días, queridos estudiantes. Y bienvenido al público en general que nos sigue sábado a sábado en este ciclo de entrevistas que hacemos en el periódico Saberes, intentando entender la problemática de la universidad y algunas connotaciones que tenemos a nivel departamental y nacional. Es por eso que en esta mañana tenemos dos invitados especiales, como son el licenciado Teófilo Caballero, docente titular de la universidad y experto en temas de censo, y la diputada Luisa Nayar, que en momentos se conectará, que ambos han estado muy metidos en el tema del censo, han estado colaborando, han estado activamente colaborando con la universidad y con todas las instituciones para poder llevar adelante esta actividad que es muy importante para Santa Cruz y Bolivia toda. Bienvenido, profesor Teófilo, su saludo en este programa. Ingeniero electo, muy buenos días. Gracias por la invitación de poder compartir información sobre la situación en la cual se encuentra el operativo censal para este año 2022, que es una de las actividades del Estado que son muy importantes porque electo sabe que en el Estado y en los países hay dos actividades que mueven centenares de miles de personas, que son las guerras y los censos. Entonces, por esa razón es que yo le agradezco por esta oportunidad que nos dan para poder compartir cierta información con la gente que lo escuche y que lo siga usted a través de su canal virtual. Gracias, profe. Hicimos dos marchas, el pueblo cruceño organizado a la cabeza de la universidad. Se vinieron otras actividades, reuniones, algunas señales buenas o malas del gobierno y alguna firmeza mostrada por la región de Santa Cruz. ¿Cómo analiza usted esta evolución del censo desde las dos marchas que hicimos en Santa Cruz? Primero, electo, yo creo que es importante aclarar lo que sucedió aquí en el departamento de Santa Cruz. A mediados de enero de este año aproximadamente, en vista que no se tenía ninguna información sobre el censo de población y vivienda, siendo de que el operativo censal fue aprobado el 21 de julio del año pasado, ya habían transcurrido cerca de 7 meses y no se sabía absolutamente nada sobre qué era lo que estaba haciendo el INE. Fue por esa razón que, a iniciativa de nuestra universidad, a la cabeza del rector Vicente Cuellar, es que se convocó a las autoridades electas del departamento, a todos, sin excepción, y también a sectores que son parte de la sociedad civil, como la FEJUVE, discapacitados, indígenas, organizaciones sindicales y otras. Entonces, a partir de enero, esta comisión se reunió, esta comisión interinstitucional que se reunió, y esta comisión le delegó a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno iniciar el acercamiento y el contacto con el INE para, primero, recibir información sobre el operativo censal, y segundo, diseñar al interior de la universidad y de las instituciones cruceñas una estrategia de cooperación y de colaboración al operativo censal, porque entenderá usted de que todos los que vivimos en este país, directa o indirectamente, vamos a participar del censo. Algunos seremos empadronadores, otros serán jefes de zona, otros serán jefes de sector, y el pueblo en su común denominador será pues el que proporcione información a los empadronadores el día miércoles 16 de noviembre. Entonces, a partir de mediados de enero, a través del rectorado se iniciaron o se trataron de realizar encuentros con el INE, que no se pudo, digamos, en el marco del diálogo, y que al final el rectorado tuvo que enviar 3 notas dirigidas al director del INE, que en las primeras notas no se respondió, y ya en las últimas notas, cuando se le dijo de que la región se declaraba en estado de emergencia y que iba a preparar movilizaciones y marchas, entonces el INE respondió, pero respondió esta información muy escueta, muy general, que no era precisamente lo que nosotros queríamos, porque
Electo, los operativos censales tienen un cronograma de actividades, hay un proceso de planificación. En ese proceso de planificación hay un conjunto de actividades que tienen fecha de inicio y tienen fecha de conclusión. Y era eso lo que nosotros como comisión interinstitucional queríamos conocer para saber en qué parte de ese proceso de planificación entrábamos con todo, ¿no? Para coadyuvar y colaborar al operativo censal. Dos oportunidades en forma escrita se respondió, así como le estoy diciendo, en forma muy escueta, como por ejemplo se le dijo si ya estaba, digamos, diseñada o elaborada la boleta censal, que se diga en qué tiempo iba a iniciar y en qué tiempo se iba a concluir aproximadamente. Y en la actividad que ellos mandaban en su nota decía diseño de la boleta censal, decían, ¿no? Desarrollo de la actualización cartográfica, o sea, pero son lineamientos muy generales que creo que tampoco corresponden a una institución, digamos, del nivel del INE. Y fue por esa razón, estimado ingeniero, de que la universidad en ese marco, al no recibir información del INE, porque el director del INE se ampara en el texto constitucional que señala de que los censos de población y vivienda son competencias privativas del gobierno central, que es verdad, eso nadie lo ha negado, pero también hay el artículo 21 de la misma Constitución que dice que todo servidor público está obligado a brindar información a la ciudadanía en el momento que lo vea oportuno. Entonces, todos los empleados públicos de este país y servidores públicos están en la obligación de suministrar información a cualquier ciudadano que así se lo solicite. Entonces también la universidad y la comisión se amparó, digamos, en este mandato constitucional de exigir la información al INE. No se avanzó, estimado electo, por eso es que se realizaron dos marchas consecutivas. Usted ha visto de que estas marchas, como siempre, fueron estigmatizadas por el gobierno central. Incluso el presidente de Bolivia aquí en Santa Cruz llegó a decir de que la derecha golpista, dice, se estaba rearticulando otra vez a través de marchitas, dijo, ¿no? Y cuando el pedido en realidad es, lo único que pedimos es que sus funcionarios, sus empleados tengan transparencia con el país, con la ciudadanía, porque así lo dice el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Gracias, profe. Estamos con el profesor Teófilo Caballero analizando y viendo las aristas que presenta el censo que deberíamos realizar en noviembre. Profesor, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿estamos desfasados en el tiempo? ¿Estamos a tiempo todavía de hacer un censo en noviembre? ¿Es imposible hacerlo? ¿Cuál es su percepción? A ver, mire, en el momento en que estamos grabando esta entrevista, faltan prácticamente 6 meses para el operativo censal. O sea, estamos a 180 días del operativo censal en este momento. Hace unas 72 horas atrás aproximadamente, fíjese, el 17 de mayo, recién el gobierno central, a través de la ministra de Planificación, ha entregado a la Asamblea Plural el anteproyecto de ley de financiamiento del Censo de Población y Vivienda, que es un financiamiento que hubo un mar de contradicciones también, ingeniero electo, en este tema. Y ese es el problema de este país, o sea que a cada rato nos andan mintiendo y resulta pues que un ministro o un funcionario de la talla del director nacional del INE, lo que dice pues causa fe de Estado. Yo puedo mentir, pues ingeniero, yo le puedo mentir a usted, usted me puede mentir a mí, digamos, ¿no? Pero estamos entre nosotros, pues no causa fe de Estado, pero ellos no pueden estar mintiéndole y pueden estar entrando en contradicciones. La ministra de Planificación el año pasado dijo que estaban en tratativas y en acuerdo para conseguir el financiamiento del censo a través del Banco Mundial. Lo dijo más o menos entre julio y agosto del año pasado. Esa información está en las nubes, está en el navegador. Quedó ahí. A mediados de abril, la ministra de Planificación anunció al país de que se habían conseguido 68 millones de dólares. Mejor dicho, el censo tenía un costo de 68 millones de dólares. 66 iban a ser financiados por la cooperación internacional, 40 millones iban a ser proporcionados por el FONPLATA
y 26 millones de dólares por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso fue lo que se dijo a la opinión pública. Pero en ese anteproyecto de ley, por eso sería bueno que cuando se conecte la honorable diputada, que ella nos explique que ella también ha estado haciéndole seguimiento muy de cerca, y hay que ponderar el trabajo de la diputada, porque creo que de muy pocos diputados, digamos, podemos resaltar esto, de que se han empeñado, digamos, en coadyuvar y en exigir información al INE. Bueno, el caso es que en ese anteproyecto de ley solamente se señala que se está consiguiendo financiamiento de 40 millones de dólares de parte del FONPLATA y que el restante, los restantes 28 millones de dólares saldrán del Tesoro General de la Nación. Oye, ingeniero, ya, ya los días están ya retrocediendo a cada paso y recién nosotros estamos hablando del financiamiento. No crea usted pues que comprar portátiles, comprar laptops, comprar insumos, equipamientos, movilidades, se pueden comprar, digamos, como cuando uno va al mercado a comprar papa, digamos, ¿no? Si bien es cierto, entiendo de que el INE tendrá un marco normativo que le autoriza hacer contrataciones directas para no entrar en estos procesos burocráticos de licitación, pero entenderá que también eso demanda pues su tiempo. Y los censos, ingeniero electo, se hacen con plata. Los censos no se hacen con oraciones, ¿no? Con rosario, ¿no? O con llamados a la conciencia. Los censos se hacen con plata, porque es con plata lo que usted adquiere insumos y equipamientos y también contrata gente, ¿no? Si bien es cierto, los funcionarios del gobierno han dicho de que algunas cosas los están financiando con el TGN, pero entenderá pues usted que 68 millones de dólares, ahorita que hay escasez de plata, porque en este país están raspando la olla prácticamente, entonces es muy complicado. Entonces todas esas cosas, ingeniero, nos llaman a nosotros a la preocupación, o sea, tenemos ya el plazo encima. Y lo ideal y lo correcto, y lo más honesto, y lo más hidalgo que podría hacer el gobierno, es reconocer de que están desfasados, se han dejado pisar con el tiempo, y antes de que realicemos un mal censo el 16 de noviembre, tal como lo hicieron en el año 2012, que de ese tema también me gustaría tocarlo, ingeniero, antes de hacer un mal censo, es preferible postergar este censo por lo menos unos 6 meses aproximadamente hasta marzo o abril, ¿no? En virtud de que los plazos están muy cortos y a que el trabajo que se tiene que realizar es un trabajo de alta calidad, es un trabajo de mucha organización y que por tanto este operativo censal no se lo puede improvisar, así como desgraciadamente se lo ha improvisado este censo 2022, casi igualito, ingeniero, a lo que pasó en el censo 2012, porque esto es una copia, digamos, de lo que ha pasado en el censo 2012. Profe, antes de seguir, y bien que lo toca el tema, usted que estuvo siguiendo de cerca y participando en el censo 2012, coméntenos cuáles son los errores que usted detecta y que no deberían volverse a cometer en este censo, recogiendo la experiencia de hace 10, 11 años. Bueno, yo, gracias a Dios, tuve la bondad de ser miembro del comité impulsor del censo 2012. Fíjese usted que en el operativo del censo 2012 se conformaron los comités departamentales impulsores del censo, se llamaban, ¿no? Que la resolución que sacó el gobierno le delegaba como cabeza de esos comités impulsores a los gobernadores de los departamentos. Ni siquiera eso tenemos ahorita en este caso, porque usted lo escucha el director de línea y dice, no, 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 aquí la constitución dice competencia privativa, punto. No es así, o sea, en el año 2012 igual estaba vigente ese texto constitucional y esa competencia privativa, pero aún así el Estado organizó los comités impulsores, donde en esos comités impulsores participaban las instituciones que representan a la sociedad civil. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar como miembro representante del Comité Pro Santa Cruz junto con el doctor Erlan Bacadíes, quien era en ese momento el presidente del Comité Pro Santa Cruz y que participamos ambos en ese comité impulsor. Para que usted vea que todavía en el censo de 2012 estábamos un poquito mejor organizados en ese aspecto solamente, porque ¿cuál fue la gran falla, ingeniero, en el censo 2012? El mapa cartográfico.
la actualización cartográfica. No se trabajó con un mapa cartográfico actualizado, a pesar que el financiamiento del censo 2012, a diferencia de hoy, se lo había conseguido un año antes, porque el censo 2012 fue financiado en 50 millones de dólares por el Banco Mundial a una tasa de interés menor al 1%, y esa es la pregunta que le quiero hacer aquí a la honorable cuando esté presente, porque, ingeniero, el financiamiento que están consiguiendo del FONPLATA tiene una tasa promedio de 3,5% sujeto a tasa variable, y 3,5% es una mala señal para Bolivia, si tranquilamente el Banco Mundial te puede proporcionar financiamiento a menos del 1% como se hizo en el censo 2012. Entonces, se está endeudando al país a tasas muy altas, pero mi opinión como economista y como que estudié y algo le entiendo, es que por supuesto esas tasas de intereses altas se deben al problema del endeudamiento de Bolivia, que el Banco Mundial ha señalado que el endeudamiento de Bolivia está entre los más altos del mundo, porque el endeudamiento de Bolivia, el endeudamiento público, bordea el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Claro, el gobierno puede decir, pero el Japón está en 130%, o Estados Unidos está en el 120%. Bueno, ellos pues tendrán plata, ¿no es cierto?, para pagar sus deudas, ¿no? Pero el problema es nosotros. Entonces creo que volviendo otra vez al tema del censo 2012, la gran falla en enero fue el tema de la actualización cartográfica estadística, el, el, el ACE que se llama, es decir, no se concluyó el trabajo cartográfico, y el trabajo de la actualización cartográfica prácticamente es el elemento central del operativo censal. Si nosotros tenemos una mala, pésima o nula actualización cartográfica, el Censo Nacional de Población saldrá un desastre. ¿Por qué? Porque en la actualización cartográfica, ¿no es cierto?, las fotos satelitales se segmentan, ¿ya? Porque hay una foto global y esa foto satelital se la segmenta, ¿ya? En unidades pequeñas, como por ejemplo en manzanas que se van a asignar, digamos, a los empadronadores, o en fotos satelitales que se le van a traspasar a los jefes del sector. Y entonces esa foto satelital tiene que ser contrastada por una revisión de campo que se tiene que hacer, que se llama el precenso. Es decir, si usted, por ejemplo, va a ser empadronador, el INE le va a entregar una carpetita con las dos manzanas que le han asignado a usted, y usted tiene que ir y verificar si es que la foto satelital coincide, digamos, con la realidad, digamos, ¿no? Entonces, si coincide perfecto, entonces ahí nosotros podemos detectar, por ejemplo, cuántos hogares hay, podemos estimar cuántas personas hay, y entonces ahí podemos nosotros definir si a esas dos manzanas van 2 o 3 empadronadores, o va un solo empadronador, y ahí también nosotros, por la cantidad de hogares que hay, podemos definir cuántas boletas censales se tienen que entregar por cada hogar, ¿no? O sea, fíjese usted que si sale mal el mapa cartográfico, sale mal la distribución de boletas, y también sale mal, digamos, la distribución de los empadronadores en zona. O sea, en otra palabra, el censo sale mal, y eso fue lo que nos pasó en el censo 2012. Incluso el INE, en su premura por cumplir con la fecha del censo, tuvo que utilizar mapa cartográfico del año 2001. En el caso de Santa Cruz de la Sierra o Santa Cruz departamento, usted sabe que el crecimiento es vertiginoso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, 2022, seguramente en el plan, detrás del plan 4000, digamos, hay un monte alto ahí, pero yo creo que en el año 2030, 2032, eso va a estar convertido en manzana y lleno de vivienda, porque el crecimiento poblacional que se tiene en Santa Cruz es prácticamente explosivo. La ciudad, al menos de Santa Cruz de la Sierra, tiene un crecimiento poblacional que está a la par de las grandes capitales del mundo. Por eso es que el censo de población para nosotros, en especial los cruceños, es fundamental para planificar el futuro de este pueblo, ¿ya? Porque
La información que se tiene del operativo censal pues es riquísima, ingeniero. No hay otra fuente de obtener información que le sirve a usted, me sirve a mí, le sirve a los alumnos de la universidad, a los estudiantes de colegio, porque es tan fecunda esa información que nos sirve prácticamente para todo. Entonces, ese fue el gran problema, ingeniero, que hubo en el censo 2012. Falló la actualización cartográfica, falló la programación de los empadronadores en las zonas a encuestar, fallaron las boletas censales, porque yo me acuerdo en el año 2012, al otro día, en los canales de prensa, cómo se mostraban las colas en las oficinas del INE aquí en Santa Cruz, y la gente exigiendo ser censada. Decía, no fueron a mi casa ayer y aquí quiero ser censada. Ya no se puede hacer porque, o sea, el censo se hace en ese día. ¿No? Y claro, y la gente quería ser censada, y eso es una muestra, digamos, de la importancia del valor cívico que tiene la gente. Y entonces, volviendo al 2022, estamos en lo mismo del censo 2012, porque mire usted que el 25 de abril de este año, el periódico El Deber se tomó la molestia de hacer un seguimiento a todo lo que decía el director del INE antes y todo lo que decía después. O sea, un mar de contradicciones. Y me he permitido yo aquí sacar, por ejemplo, una declaración que el director del INE hace el 30 de marzo, que dice que la boleta presencial ya está diseñada al 100%, que ya fue revisada por el CELA de la CEPAL, que es el Centro Latinoamericano de Demografía. Eso lo dijo el 30 de marzo, está en las notas de prensa. Pero el 16 de abril, o sea, 16 días después, dice que la boleta censal recién está a un 80% y se prevé terminar en los siguientes días. Después dice, el 30 de marzo dice también que la actualización cartográfica, eso que estamos hablando ahorita, se va a iniciar, dicen, los departamentos de La Paz y Cochabamba, lo dijo el 30 de marzo. Y después, el 18 de abril, el mismo director del INE dice que recién el operativo de la actualización cartográfica se va a iniciar a comienzos de mayo. Un funcionario del Estado pues no puede estar en todas esas cosas. O sea, ¿sabe qué? Mejor es callarse, ¿ya? Porque vuelvo a repetirle, usted y yo no podemos mentir, pero un funcionario de la envergadura del director del INE no puede andar en este tipo de contradicciones. Y la última que me permití sacar de este rosario de contradicciones que le sacó el periódico El Deber, noticia el 28 de marzo, el director del INE dice de que los municipios han ofrecido su catastro, ¿no?, para facilitar el trabajo del operativo censal, ¿ya? Pero el director del INE dice de que técnicamente, dice, es un elemento que no es necesario, dice, no sirve para la actualización cartográfica, lo dijo el 28 de marzo. Pero el 18 de abril, el mismo director del INE dice de que van a empezar a utilizar el catastro de los municipios, dice, y principalmente los municipios grandes para segmentar, dice, la información. O sea, primero no sirve y después sirve. Entonces, ese es el gran problema, ingeniero, en el cual estamos metidos ahora. No conocemos el avance real en el cual se encuentra el proceso censal, porque usted tiene que cumplir etapas. Hay un conjunto de actividades y hay actividades que están entrelazadas entre sí. Y lastimosamente, pese a que esta comisión interinstitucional, ¿no?, incluso realizó 2 marchas, ¿no es cierto?, universitarias con apoyo a la sociedad civil, no ha logrado conseguir la información. Y tengo entendido también de que la brigada parlamentaria se había comprometido a realizar una interpelación a la ministra de Planificación en el seno de la Asamblea Pluria ante la falta de información, porque al fin y al cabo el director del INE es un funcionario que cualquier ratito te lo despiden, ¿no? Lo despachan. Entonces, en este caso, digamos, la interpelación debería hacérsela a la ministra de Planificación. Por eso es que yo espero que se conecte la honorable también para hacerle algunas preguntas, porque ella también está más cerca de todo esto. En resumen, ingeniero, estamos yendo a la deriva. Los tiempos están acortándose y no conocemos nada del operativo censal. Después no estemos llorando como marranos, lo que como hombres en su momento no lo supimos defender. Y así estamos yendo, ingeniero.
Correcto, profe. ¿La energía nuclear es buena o mala? Es buena si lo usamos para curar enfermedades y es mala si la usamos para hacer bombas. La Así es. información del censo es buena si la usamos para planificar y mejorar la educación, la salud y todo lo que necesita este pueblo. Pero también cuando vieron la convocatoria, unos colegas me decían, cuidado que con este censo pase lo de Venezuela y Cuba, que utilizaron la información del censo para saber cuántas casas tiene usted o cuántas habitaciones tiene en su casa, y si son dos miembros de la familia y tienen 10 cuartos, pues aquí entran dos familias más, y calladito usted aguante porque estamos en un país socialista y esta gente viene a vivir a su casa. ¿Es posible que en nuestro país se dé la misma situación que se dio en Cuba y Venezuela? ¿O a pesar, o con censo o sin censo, igual pueden hacerlo? ¿Cómo lo percibe, profe? No, yo, a ver, viéndolo en el marco estricto académico, la información que proporcionan los operativos censales es una información riquísima, porque nos permite planificar el desarrollo. Yo le decía que hasta la información que a veces usted le pide a sus estudiantes para que hagan un trabajito, mucha de esa información sale de los censos de población de vivienda, es decir, prácticamente es una radiografía actualizada de lo que es el país, digamos, ¿no? Ahora, si usted viene a decirme de que para identificar cuántas casas tiene o no tiene, están los catastros urbanos de los municipios, digamos, ¿no? Usted ahí registra su casa y ahí se sabe, digamos, cuántas casas tiene o no tiene. Ahora, si usted tiene un patrimonio y lo ha puesto pues a nombre de tercero, bueno, eso es otra cosa, pues, ¿no? Porque ahí asuma, digamos, los riesgos de repente a los que se pueden someter esta persona. Yo solamente le comento como anécdota, ingeniero, que usted se las debe saber esta, de que un hijito de papá, que falleció su papá, era un millonario aquí en Santa Cruz, se le distribuyó la herencia y resulta que papá había tenido una deuda con impuestos nacionales, y entonces impuestos nacionales los persiguió a uno de estos hijitos de papá, en busca de su patrimonio para embargárselo, y entonces el hijito de papá lo puso a nombre de tercero, y esa tercera persona que era su familiar era una señora casada que se divorció y en el divorcio el marido le pidió el 50% de los bienes. O sea, es complicado ese tema de ingeniero electo, los que tienen patrimonio y lo colocan a nombre de terceros, ¿no? Hay muchas anécdotas y muchos casos de esos acá en Santa Cruz, pero este, te sirve para todo el operativo censal, para transparentar absolutamente todo, pero yo lo veo más que todo desde el punto de vista para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, fíjese usted que en una pregunta del censo dice, ¿cuántas personas anoche durmieron en un dormitorio? Dice, ¿no? Eso es para conocer, por ejemplo, el, hay una categoría que se llama acá, porque usted sabe de que en un cuarto de 3x4 máximo pueden dormir una o dos personas, pero por cuestiones de pobreza, en un cuarto, digamos, pueden dormir, y eso pasa aquí en la ciudad de Santa Cruz, en un cuarto, digamos, de 3x4 metros, duermen hasta 7, 8 personas, y eso se llama tener Hacinamiento. hacinamiento, correcto. Entonces, información como esa, digamos, ¿no? Es la que te proporciona el INE para saber, por ejemplo, si estás usando energía eléctrica, si en tu casa tenés televisor o si tenés tu celular, porque con eso más o menos uno entiende de qué clase de nivel de vida tenés, o por ejemplo, si el agua potable que recibís es de noria, es de atajado, es de un lago, ¿no? O es agua potable por cañería, digamos, que entra a tu casa, o el agua la conseguís, digamos, de una bomba que están en las esquinas, pues, como era Santa Cruz en años antes. Entonces, la información es riquísima, estimado electo, eh, sirve para todo la información censal, pero yo no quisiera creer, digamos, ¿no? Que estamos entrando a una fase del comunismo, porque eso es lo que usted me habla, el comunismo no existe, porque el comunismo se caracteriza porque no hay la propiedad privada, no existe la iniciativa privada. ¿Y sabe por qué se cayeron los comunistas, los países comunistas, ingenieros en el mundo? Porque quien le da de comer al comunismo es la iniciativa privada. Y cuando estos países mataron a la iniciativa privada, es como cuando usted mata al perro, lo mata al perro y se mueren las pulgas.
Y entonces estos países comunistas lo mataron al perro y entonces las pulgas después tuvieron que saltar para otro lado y se derrumbaron los países comunistas. O sea, ahora han medrado, ahora ya se han transformado, han mutado así más o menos como el coronavirus, ¿no? Ahora conviven con la iniciativa privada, conviven con el esfuerzo privado, con el sacrificio personal, pero lo esquilman a punta de impuestos, no lo extorsionan a punta de chantaje, pero conviven con el sector privado, porque matan al privado y quién les va a dar de comer. Entonces, Listo, es profe. el populismo que se llama. Importante los conceptos del profesor Teófilo Caballero, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Otro tema que generó mucha polémica y estuvo en los medios varios días es el tema del mestizaje. El gobierno dice que somos un país indígena y que no está de acuerdo con incluir una categoría de mestizos. ¿Será que hay algún sector de la población que sea raza pura, sangre azul en Bolivia? Es decir, ¿habremos algunos de alguna raza que no se ha mezclado todavía? De repente los menonitas, no sé, ¿cuál es su percepción, profe? Esa es una de las discusiones insulsas a la que nos está tratando de llevar el gobierno para esconder el verdadero problema del operativo censal. Por ejemplo, hace días atrás la ministra de Planificación, que se me ha ido el nombre, que es más blanca que usted, ha dicho que Bolivia es un país de indígenas y originarios. O sea, ella ha dicho, y es más blanca que usted y tiene español. Pero bueno, digamos, no esas cosas estamos ya acostumbrados nosotros a escucharlas en este país, porque usted sabe que vía operativo censal, tanto en el 2001 como en el 2012, se ha tratado de mostrar de que Bolivia es un país de indígenas y originarios, porque lo que se buscaba era más que todo darle la justificación científica al líder de los indígenas del mundo, como que así se lo quiso poner al señor Evo Morales, digamos. Entonces, esa era la justificación. Pero fíjese que usted en el marco muestral que se sacó del censo 2002 en la pregunta esta sobre la pertenencia a grupos indígenas y originarios, el 59% de los habitantes que fueron censados en el censo 2012 dijo que no pertenecía a ningún grupo o nación de pueblos indígenas originarios campesinos. Y seguramente yo y usted, que somos medio blancoides nomás, hemos votado, digamos, que no pertenezco, ¿no? Porque yo no soy ni aymara, ni quechua, ni tacobo, ni chimán, ni yuki, ni ayoreo, porque no soy, digamos, yo igual que ustedes somos fruto de un proceso de mestizaje fundamentalmente aquí en el oriente, digamos, ¿no? Nosotros somos, los cruceños somos fruto de un mestizaje incesante, imparable. Y fíjese, ingeniero, ese mestizaje es tan profundo que aquí en Santa Cruz, por ejemplo, una cochabambina se casa con un camba, o un camba se casa con una chapaca aquí en Santa Cruz, digamos. O aquí en Santa Cruz una orureña se casa con un paseño aquí en Santa Cruz. Entonces, Santa Cruz es la esencia de un mestizaje imparable, incesante. Yo esto les explico a mis alumnos, yo les digo, Santa Cruz más o menos es como una licuadora, donde nos metemos todo y nos mezclamos y es todo contra todo, digamos, no sabemos quién nos va a tocar, digamos, ¿no? Y entonces, meternos a discutir, ingeniero, sobre la cuestión del mestizaje, para mí, digamos, lo hallo insulso, intrascendente, pero sí, el gran problema es que el gobierno, ¿no?, trata de justificar de que Bolivia es un país de indígenas, originarios y campesinos. Y yo estoy seguro, ingeniero, que si esa pregunta que se hizo en el censo 2012, que decía aproximadamente así, ¿usted con cuál de las naciones indígenas originarios y campesinos se identifica? Y le daban ahí en la boleta censal las 36 naciones indígenas, pero más abajo decía no pertenezco, ¿no? Que eso era, digamos, para los que no pertenecemos, pues, ¿no? Porque, no sé, pues mi papá era de Sanipata, mi madre era de Portachuelo, y seguramente si retrocedemos en el tiempo, algo han tenido que ver, pues, ¿no? Con Chiquitano, con Mojeño, seguramente, ¿no? Pero el gran problema, ingeniero, acá es que es la forma en cómo se quiere utilizar esa información, porque fíjese usted, si en el censo 2012
El 59% de los habitantes de este país, entre los cuales usted y yo estamos ahí porque hemos sido censados, dijimos que no pertenecemos, pues entonces no pertenecemos, nos declaramos mestizos, ¿no? O sea, el 59%, pero hubo, ¿no? Un 41% que mostró identificación, y eso es lo que se quiso mostrar de que Bolivia era un país de indígenas, de originarios, de campesinos, más o menos con poncho, con pollera, con abarca, con flecha, digamos, cuando no es real, digamos. Yo le aseguro que ahorita por el conocimiento de la gente, por la accesibilidad a la información que hay, porque hoy 2022 estamos mucho más informados, es decir, la accesibilidad a la información es mucho mejor que hace 10 años atrás. Entonces yo creo que esto de no pertenecer o no identificarse con ningún pueblo indígena originario campesino seguramente va a ser mayor. Sí, profe. Gracias. Estamos comunicándonos con Luisa Nayar. Mil disculpas a todas las personas que nos siguen. La agarramos en el aeropuerto. Una falla en las combinaciones aeroportuarias hicieron que ella no pueda estar presente, pero su compromiso, y un saludo para ella que nos está viendo, su compromiso para estar en otro programa donde podamos conversar con ella. Profe, al final del día usted decía que recomendaba de que el censo por seriedad deberíamos postergarlo unos 6 meses. ¿Significa que es imposible hacerlo en noviembre o hay muchas dificultades, amén de la falta de voluntad que tiene que se demuestra de las autoridades de mandos intermedios? No sé si es una política de Estado o es que la intención es hacer un censo mal hecho con resultados amañados como lo hicieron en el 2012. ¿A qué jugamos? Bueno, si el censo se realiza el 16 de noviembre, ya sabemos los resultados, van a ser desastrosos, especialmente para el departamento de Santa Cruz. Mire, ingeniero, las proyecciones de población que saca el INE, que es una empresa del gobierno, ya en sus publicaciones anuales, señalan que el departamento de Santa Cruz este año 2022 va a tener más de 3.450.000 habitantes. Esas son las proyecciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Pero el censo 2012 dice que los cruceños hemos sido 2.657.000 habitantes. Aquí hay una diferencia de 767.000 habitantes. El censo 2012 tiene que ratificar las proyecciones del INE para que sea un buen censo. ¿Me entiende? Entonces, si tenemos nosotros un censo mal hecho, a lo mejor el censo mal hecho va a decir de que los habitantes éramos en el 2012 2.657.000. Ah, ya, Santa Cruz tiene 2.700.000 habitantes. Pero las proyecciones son 3.450.000 habitantes. Esas proyecciones no me las he inventado yo, son proyecciones del INE, y el INE es una empresa del gobierno, porque ellos trabajan para el gobierno, y cuando usted entra a sus oficinas y usted ve el, el, la fotografía del presidente del país, o sea, el INE dejó, digamos, de ser una institución técnica, digamos, no respetable. Pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, en el caso de Santa Cruz, imagínense, 767.000 son las personas que están acá, que la mayoría de ellos son fruto de este proceso de migración incesante que hay, porque sabe que en este paisaje que se llama Bolivia, lo mejorcito es Santa Cruz. O sea, no hay otro departamento, no hay otra ciudad que Santa Cruz que le ofrezca las condiciones y las posibilidades a la gente de mejorar en su calidad de vida. Los bolivianos se están viniendo y se van a venir y van a seguir viniéndose a vivir en Santa Cruz, porque Santa Cruz es el departamento y la ciudad que ofrece las mejores condiciones. Ese es un proceso inevitable, porque, ingeniero, la gente emigra donde hay perspectivas para el desarrollo personal. En este país, en pleno siglo XXI, hay municipios que no tienen energía eléctrica, hay municipios que no tienen agua potable, hay municipios que están incomunicados, así como era la ciudad de Santa Cruz y el departamento de Santa Cruz hace 60 años que estamos perdidos en el monte.
alejados del mundo, sin nada, sin futuro. En cambio, 60 años después, aquí estamos, digamos, ¿no? Con el trabajo de nuestros antecesores. Entonces, ingeniero, el censo 2022 tiene que reflejarnos en el tema poblacional ese dato aproximado a las proyecciones del INE. Hay algunos desubicados, digamos, ¿no? Como que usted sabe, pues, como el aire es gratis, las palabras son gratis, dicen, no, somos 4 millones, somos 5 millones. Bueno, pero la proyección del INE dice que 450,000 habitantes y no hay otra información científica, entre comillas, a la cual nosotros podamos apelar. Entonces, si hay un mal censo, ingeniero, Santa Cruz va a tener menos población, y al tener menos población, nuestras autoridades electas, alcaldes, yo no he visto a los alcaldes, ingeniero, pronunciarse en el tema del censo, salvo un encuentro que tuvimos aquí en la universidad que lo convocó el rector y vinieron solamente 5 alcaldes ingenieros, me acuerdo el de Moromoro, el de San Rafael, el de Mairana, vinieron aquí 5 alcaldes, pero el departamento de Santa Cruz tiene 56 alcaldes, ¿no? Y son ellos los más favorecidos con el operativo censal por la distribución de plata a través de la coparticipación. Y la poderosa Gabriel René Moreno, pues que recibe el 5% de la coparticipación tributaria, y ese 5%, ingeniero, se constituye casi en el 45% de los ingresos del presupuesto de la Gabriel René Moreno. A usted y a mí nos están pagando con el sueldo la coparticipación tributaria. Y los estudiantes que dicen que estudian gratis, ellos estudiarán gratis, pero ellos están estudiando con los impuestos que están pagando los cruceños en este momento. Por eso es que, ingeniero, el apoyo de la Gabriel al operativo censal debería ser contundente y masivo, porque los profesores vivimos de ese sueldo que ha sido distribuido en base al operativo censal. Por eso es que es importante reflexionar estas cosas entre la comunidad universitaria, porque fíjese usted, tenemos, por ejemplo, los votantes han sido cerca de 90,000 estudiantes. Ingeniero, el operativo censal va a demandar 85,000 empadronadores. Nosotros tranquilamente como universidad pública podríamos cubrir, digamos, esas 85,000 plazas de los empadronadores, pero que nos está faltando información un poco para adquirir más conciencia en este tema del censo, porque yo quiero comentarles que tengo alumnos a los cuales yo invité a la marcha, les dije por un compromiso social, hagámoslo por una responsabilidad ciudadana, pero algunos me dijeron, licenciado, no hemos ido a la marcha porque mis profesores tenían clases virtuales, y entonces nos quedamos nomás pasando clases virtuales, porque para esos profesores era más importante su clase, digamos, que un pedido institucional. Y lastimosamente eso está pasando, ingeniero. Resumiendo a su pregunta, si el censo se realiza el 16 de noviembre va a ser desastroso, va a ser catastrófico, porque solamente los que entienden estas cuestiones ya señalan que la actualización cartográfica bien hecha demora entre 9 meses a un año. Y nosotros aquí nos estamos dando, al menos lo que dice el director del INE, puede que va a demorar más o menos de 3 a 4 meses, según lo que él dice, pero lastimosamente la ha perdido credibilidad por todo ese mar de contradicciones en lo que está envuelto. Lo más viable, ingeniero, y lo más responsable sería una postergación de este censo por lo menos a marzo y abril, pero con transparencia de las actividades del operativo censal, porque no serviría de nada postergar si seguimos como estamos ahorita, digamos, andando a tiendas y suponiendo muchas cosas, cuando tranquilamente el INE puede dar su cronograma de actividades. Profe, ya en la parte final de esta entrevista, dos consultas puntuales. Tenemos una persona que vive en el extranjero, Gabriel López Salazar, y nos pregunta, Licen, si estoy en otro país, ¿puedo censar? O sea, la gente, tengo entendido que la gente que está fuera del país no participa del censo. Y segunda consulta, profe, hay algunas comunidades, especialmente en el altiplano, que están instruyendo a sus ciudadanos que el día del censo vuelvan a su ciudad, se hagan censar así y luego vuelvan al lugar donde están trabajando. Es decir, ¿cómo lo percibe? A ver, lo primero, en la pregunta del censo,
cuando usted lo vayan a entrevistar, le van a, digamos, suponiendo que usted es jefe de hogar, ¿no? Le van a decir, ¿usted durmió anoche aquí? Sí, dormí. ¿Cuántas personas durmieron anoche aquí en esta casa? 7 personas. Perfecto, entonces las personas a censar son 8. Entonces, en ese caso, digamos, los extranjeros no son Que censados. viven en el extranjero. Que viven en el extranjero no son censados porque no forman parte, digamos, del operativo censal. Y a lo mejor si viven en el extranjero, pues gente, digamos, que, o sea, le van a preguntar, ¿tiene agua potable? Le van a decir, claro, obviamente, pues si vive en No Italia, por participan. supuesto, poner que sí, pues no participa. La primera pregunta. La segunda pregunta estaba referida a, ¿me lo repite, por favor? Hay algunas comunidades en en el altiplano especialmente que instruyen a sus ciudadanos que el día del censo retornen a su comunidad de origen, se hagan censar ahí y luego retornen a los lugares donde tienen su actividad comercial. Eso es una distorsión del censo, eso están tratando de que la coparticipación sea mayor para esa alcaldía y donde ellos viven no haya educación, salud. ¿Cómo lo entendemos? Mire, en el censo 2012 yo escribí un artículo que le titulé Una propuesta indecente, que me la publicó el periódico El Deber, cuando era articulista del periódico El Deber, cuando tenía más tiempo, digamos, para escribir. Pero como nadie lee, entonces ¿para qué uno va a escribir, digamos, ¿no? Entonces, en ese artículo yo hacía alusión, primero a una película, una propuesta indecente con Robert Redford, no sé si la vio usted, con Demi Michael Moore, ¿no? Douglas. Y no era No, Michael no, Douglas. era con Demi Moore. Robert Redford y Demi Moore. Pero bueno, eso ya, la película es aparte, pero utilicé ese concepto de una propuesta indecente. ¿Sabe por qué? Porque el gobernador de La Paz, el señor César Cocarico, del Movimiento al Socialismo en el censo 2012, él convocó a todos los paseños a que retornen al departamento de La Paz para ser censados. Y especialmente dice a los paseños que viven en Santa Cruz, porque hay que evitar, dijo él, que el departamento de Santa Cruz sea la ciudad más poblada, dijo, ¿no? Así lo dijo textualmente y así está reflejado en la prensa. Entonces, cuando usted me pregunta esas cosas, imagínese un gobernador del departamento dice eso. Entonces, ¿qué puede usted esperar, digamos, de aquellas comunidades compuestas por gente donde desgraciadamente no le llegó la energía eléctrica, no le llegó el internet, no hay escuelas, no hay postas sanitarias, porque aunque usted no lo va a creer, en el siglo XXI hay comunidades que viven así como hace 500 años atrás, que no les llegó el progreso a pesar de que hubo tanta plata en este país. Pero bueno, hay, digamos, esas costumbres ancestrales que se manejan que tienen que volver a su comunidad de origen, como lo que está pasando, ingeniero, en La Paz, por ejemplo, de la señora Eva Copa está peleando con los alteños porque, y se la voy a comentar ¿cuál es el problema de la ciudad del Alto? Evo Morales, que es enemiga de la señora Eva Copa, ya usted sabe por qué, digamos, ¿no? Por la sucesión constitucional, porque tuvo que asumir la presidencia de la Asamblea Pluri cuando ese no era el plan, ¿no? Entonces Evo Morales se ha descargado, digamos, con toda su furia contra la señora Eva Copa y a través de sus militantes que tienen de base en el campesinado, está organizando para que toda la gente que vive en el Alto abandone el Alto y vayan a sus comunidades de origen. Y entonces por esa razón la señora Eva Copa, claro, si la señora Eva Copa no haya sido alcaldesa, seguramente lo iba a apoyar pues a Evo Morales. Pero claro, como es alcaldesa y va a ser perjudicada, entonces ahora el Alto quiere hacer un precenso para establecer cuántas personas hay en la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Y de esa forma han dicho en el Alto de que en base a eso, si ellos se van, pues no le vamos a hacer obra, pues, ¿no? Pues si se van a su municipio de origen, que le pidan pues a su alcalde de origen, ¿no? Hay esos problemas, ingeniero, pero eso tiene que quedar en claro de que eso no corresponde, no debería ser así en un país civilizado, porque donde una persona vive y está asentada, es ahí donde demanda bienes públicos. No se puede concebir, pues, que un paseño, por ejemplo, que vive en Santa Cruz, se vuelva, digamos, a su municipio de origen. Si aquí en este municipio es donde recibe agua potable, energía eléctrica, aquí, digamos, el municipio va a tener que hacerle un módulo educativo, una posta sanitaria, un hospital de segundo nivel. Entonces no tiene sentido, digamos, ese tema de inducir a la gente a que
retornen a sus comunidades de origen. Porque si no, ¿sabe qué, ingeniero? Estamos volviendo nosotros a las épocas antes de Cristo. Estas tendencias se las hacían en las épocas antes del nacimiento de Jesús. Yo cierro con esto y se la comento como anécdota. ¿Por qué Jesús nació, digamos, en un establo? ¿No? De acuerdo al relato divino que nosotros tenemos. Porque el emperador Augusto en esa oportunidad mandó censar, ¿no es cierto?, a todo el imperio romano en el mundo, y como como José y María estaban en Nazaret, entonces el imperio romano obligó a que todos vuelvan a su lugar de origen. Entonces en esas circunstancias José y María regresan a Belén, ya, porque al otro día iban a ser censados, pero en Belén no había espacio, ¿no? Y claro, y le vinieron los dolores pues a María y tuvieron que irse a un establo, ¿no? Y ahí nació Jesús. Entonces nosotros no podemos volver, digamos, a esas épocas de antes de Cristo, ¿no? Y creo que la recomendación es que la gente se haga censar en el lugar donde vive, en el lugar donde está, porque es ahí donde las autoridades tienen que hacerle bienes públicos. Gracias, profesor. Siempre es un gusto entrevistarlo, siempre aprendiendo, siempre conociendo información de primera mano, comentarios muy atinados en el sentido de una experiencia que se vive cada 10 años en Bolivia, debería vivirse cada 10 años, y los problemas que tenemos en este momento. Tenemos el compromiso de la diputada Luisa Nayar para una próxima entrevista. A lo mejor vamos a requerirle a usted también, profe, para que podamos intercambiar criterios. Muy agradecido por esta entrevista y sus palabras finales, profe. No, yo le agradezco, ingeniero, a usted por el espacio que nos da para hacer conocer nuestra posición y también para informarles un poco, digamos, sobre el trabajo que ha llevado adelante esta comisión interinstitucional que le encargó a la Gabriel René Moreno a que lo lleve adelante por ser la universidad un centro académico, un centro de investigación, entre comillas, digamos, ser un centro más imparcial, digamos, ¿no? Porque esto no lo pueden llevar adelante ni la brigada parlamentaria, ni el mismo comité cívico, por los prejuicios, ¿no es cierto?, y las estigmatizaciones que le ha dado el gobierno central a estas instituciones. Por eso es que nosotros estamos en este equipo acompañando a esa comisión interinstitucional, colaborando con lo poco que sabemos, ¿no? Con lo poco que hemos aprendido en esta vida. Y yo le agradezco, ingeniero, por el espacio para darnos a conocer esta clase de información. Esperando que no sea la última entrevista que tengamos, siempre lo vamos a requerir, profe, porque estamos intentando informar a la gente y hacer conocer todas las actividades académicas. Y esa fue la entrevista de hoy, estimados docentes, queridos estudiantes del periódico Saberes, al licenciado Teófilo Caballero, docente titular de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Tengan todos ustedes muy buenos días.